Noticentro 1, CMI. 9 militares asesinados en el Carmen, norte de Santander. ELN los atacó mientras dormían, dice comandante de las Fuerzas Armadas. Presidente Petro condena atentado y convoca a negociadores del gobierno. Hay dobles discursos de grupos armados, dice Naciones Unidas. Alto comisionado para la paz Danilo Rueda dice que ELN no está escuchando al pueblo. Carta de exparas al presidente Petro. Aseguran que más de 4.000 paramilitares han muerto desde firma de ley de justicia y paz. Rappi responde a críticas del presidente Petro y propone encuentro por reforma laboral. Denuncian caso de abuso en colegio de Bogotá. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hay conmoción nacional por el asesinato de 9 militares en el Carmen, norte de Santander. Las Fuerzas Armadas señalan al ELN por el ataque en el que murieron 7 soldados y 2 suboficiales. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, condenó el hecho. Stick Luengas con toda la información. Buenas tardes, Stick. Hola Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues luto nacional por un atentado terrorista perpetrado en zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Allí el ELN atacó con explosivos a un grupo de militares. El saldo, 9 militares muertos, de ellos 2 suboficiales y otros 7 soldados que estaban prestando servicio, pues fueron asesinados por este ataque con explosivos. Otros 9 están en este momento siendo atendidos en centro médico luego de perpetrarse este cobarde ataque. Doloroso atentado terrorista en la vereda Villanueva, corregimiento de Guamalito, en el municipio del Carmen, departamento de Norte de Santander. 9 militares muertos y otros 9 gravemente heridos es el trágico saldo que deja un ataque con explosivos por parte de la guerrilla del ELN. El ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, lo catalogó como un atentado a la paz. Repudiamos este hecho, es un atentado a la paz, a la voluntad que el gobierno nacional ha expresado. El presidente acaba de llamar a la delegación de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Ha llamado a conversaciones para examinar que es un hecho realmente muy grave, que lamentamos. Expresamos la solidaridad a las familias. El presidente Gustavo Petro se pronunció por medio de su Twitter. He convocado a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana. Los militares asesinados fueron identificados como Cabo Segundo Brian Gómez, Cabo Tercero Juan Benavides, Soldado José Puchaina, Soldado Jaime Redondo, Soldado Kevin Acevedo, Soldado Joan Gómez, Soldado Ercel Fernández y el Soldado Rafael Fallece. Los heridos fueron trasladados en helicópteros de las fuerzas militares a la clínica médica en la ciudad de Cúcuta, donde a esta hora son atendidos. Como un atentado a la paz, ha dicho entonces el ministro de Defensa, luego de perpetrarse este ataque donde murieron 9 militares y otros 9 resultaron gravemente heridos. Hay unas cifras que conoció CMI, tiene que ver con los militares que han sido asesinados este año, en 2023, en total 17, mientras que otros 42 han resultado heridos. En 2022, para el mismo periodo, fueron 15 los militares muertos y 95 los heridos. Se conocieron detalles de cómo fue ese atentado. Todos estos militares que resultaron muertos y otros heridos tenían orden de cuidar el oleoducto Caño Limón Coveñas, ubicado allí en norte de Santander. Sin embargo, en el momento del ataque, algunos de ellos se encontraban descansando en hamacas improvisadas. Estos son los detalles del atentado terrorista perpetrado en el Catatumbo, donde murieron 9 militares, de estos 2 suboficiales y 7 soldados. El general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, reveló que las víctimas del ataque fueron asignadas en servicio para prestar apoyo de seguridad al oleoducto Caño Limón Coveñas. Sin embargo, CMI conoció que los militares estaban descansando en hamacas cuando los atacaron justo a las 3 de la madrugada. Bueno, lo primero que yo tengo que decir, extender mis condolencias a los familiares
de nuestros soldados y suboficiales asesinados. Este personal fue atacado en la madrugada de hoy, un pelotón de una unidad de nuestro Ejército Nacional que se encontraba realizando operaciones de seguridad a un activo estratégico de la nación, como lo es el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. No era una unidad que estuviese haciendo operaciones ofensivas. La responsabilidad del hecho se le atribuyó al Frente Camilo Torres del ELN. Fue el Grupo Armado Organizado ELN de Frente Camilo Torres. Con tatucos y sin opción de defenderse, fueron blanco del ataque. Fueron atacados con tatucos y armas de largo alcance. Ya está la inspección del Ejército con el comandante del Ejército Nacional verificando la situación. Según el general Giraldo, esa no es una zona roja, por lo que respondió que no se ha desacatado la orden presidencial de enviar jóvenes que prestan servicio a regiones de alto conflicto. Bueno, esta no es una área roja, es una área donde podían estar los soldados que prestan el servicio militar. Por su parte, el general Luis Ospina, comandante del Ejército Nacional, fue enviado al lugar de los hechos para hacerle frente a la grave situación de orden público. En la clínica Medical en la ciudad de Cúcuta son atendidos estos 9 militares que resultaron gravemente heridos. Se espera un parte médico en los próximos minutos. También hay que decir que ya hay reacciones en este momento, especialmente por parte de Naciones Unidas. Rechazaron y condenaron este ataque perpetrado en zona del Catatumbo, en norte de Santander, y hablan de dobles discursos, refiriéndose especialmente a grupos armados que hablan de paz y siguen cometiendo atentados como este. Naciones Unidas, por medio de Sara Ferrer Olivella, representante del programa de la ONU para el Desarrollo, condenó el trágico atentado terrorista en norte de Santander. No hay guerra justa y todos sufrimos, todos familias, amigos, no importa de qué lado uno esté. Entonces, ¿para qué seguir matándonos si sigues creciendo el dolor después de tantos años? Condenamos y rechazamos el atentado contra el ejército de Colombia, toda nuestra solidaridad y nuestras condolencias con la familia de los soldados que fallecieron y con la fuerza pública y el gobierno de Colombia. Se refirió al doble discurso de algunos grupos armados que hablan de paz y siguen cometiendo actos hostiles y de guerra. No hay justificación a las acciones que se están tomando, más allá del discurso. Entonces, yo sí diría, muchas personas a lo largo de guerras siempre han tenido doble discursos. Eso no justifica el fin para lograr lo que uno quisiera. Frente al llamado del presidente Gustavo Petro y del ministro de Defensa Iván Velázquez a la mesa de diálogo, también se pronunció. El ELN persigue sus fines, pero las armas no justifican. Y nosotros celebramos que estén en discusiones para dialogar sobre la paz, pero no justifica el seguir matando por todo el país. Naciones Unidas pidió un cese real y duradero de las ofensivas terroristas en Colombia. Todo el equipo de CMI le envía un mensaje de condolencias a las familias de los 9 militares que resultaron muertos en medio de este ataque. También estaremos atentos al parte médico por parte de la clínica Medical sobre el pronóstico de estos otros 9 militares que resultaron heridos. Es toda la información desde el norte de Bogotá. Stick Luengas en Noticentro 1, CMI. Gracias, Stick. A una clínica de Cúcuta son trasladados los militares heridos en medio del ataque del ELN. Carlos Salazar con el reporte. Buenas tardes. Televidentes en todo el país, estamos en directo desde la clínica Medical Duarte, donde han llegado 8 de los militares heridos gravemente en este atentado terrorista cometido por el ELN en jurisdicción del corregimiento de Guamalito, municipio del Carmen, en la zona del Catatumbo. Los militares estaban durmiendo, eso ocurrió a 3 de la mañana cuando fueron atacados con tatucos y prácticamente a mansalva los asesinaron y también hirieron a estos militares que hoy se están recuperando
operando aquí en esta clínica. Está con nosotros una defensora de derechos humanos de los militares que han caído en combate en el país. Lisbeth Díaz, ¿qué le puede decir usted al país sobre esta situación? Hoy Colombia está de luto, doy un abrazo fraternal a estas familias, un llamado a los entes internacionales. Esto es una violación al derecho internacional humanitario, fueron atacados a mansalva, es una masacre más. Al gobierno nacional que tome carácter y ya es hora que realmente le exija al ELN las pruebas de paz que supuestamente quieren dar. Hace un instante arribó a esta clínica el general Mauricio Ospina, alto de los mandos militares del ejército, quien está al frente de toda esta situación, de esta tragedia que vive el ejército, donde ha dejado 9 militares fallecidos y 8 soldados gravemente heridos. Esta es toda la información que originamos desde la Clínica Medical Duarte en el occidente de la capital de Norte de Santander. Les informó Carlos Salazar, Noticentro CMI, la noticia. Gracias, Carlos. Frente al ataque del ELN en el que murieron 9 militares, el presidente Gustavo Petro convocó a su equipo negociador que participa en los diálogos de paz. Gerardo Aristizábal, ¿cuándo será este encuentro? Buenas tardes. Hola, Bianca, y sobre este hecho el presidente Gustavo Petro pues lo repudió, lo condenó y ha hecho un llamado al equipo negociador y a los países garantes. Lo hizo por medio de su cuenta de Twitter para analizar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Dijo en su cuenta de Twitter: he convocado a la consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana. La Casa de Nariño, Bianca, aclaró, sin embargo, que esto no significa levantamiento de la mesa ni congelamiento del proceso de paz con esa insurgencia surgida en 1964. Y uno de los miembros de ese equipo negociador, presidente de la Comisión de Paz del Congreso de la República y senador Iván Cepeda, manifestó al respecto sobre este acto criminal de esa guerrilla en el Catatumbo, también en Twitter. Ni con atentados con explosivos contra soldados, ni con voladura de oleoductos perpetrados por el ELN avanzaremos a la paz. Por el contrario, nos sumiremos más en el precipicio de la violencia. Mi total condena a estos hechos y mis condolencias a los familiares de los soldados. La reunión convocada por el presidente Gustavo Petro será el lunes en la Casa de Nariño. Continúe usted, Bianca, con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Gracias. Desde Mesetas, Meta, donde esta tarde llegará el presidente Gustavo Petro para reunirse con reincorporados de las FARC, el alto comisionado para la paz se pronunció frente al atentado del ELN que dejó 9 militares muertos. William Parra está en el lugar. William, buenas tardes. Hola Bianca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos aquí desde el ETCR de Mesetas en el departamento del Meta, donde se presenta una situación especial, donde los firmantes de paz, cerca de 200 personas con sus familias, han dicho que van a salir el próximo 8 de abril de este espacio porque no encuentran garantías para la vida. Pero a esta hora nos acompaña el comisionado para la paz, Danilo Rueda. Con él vamos a hablar, por supuesto, del hecho que se ha registrado en Guamalito, en Norte de Santander, donde perdieron la vida 9 militares. ¿Cuál es la posición y pues cuál la reacción que hay frente a este hecho que comete el Ejército de Liberación Nacional? Pues esto es muy grave porque genera un ambiente de zozobra y desconfianza en la población, en la ciudadanía colombiana, y en particular afecta a la población del Catatumbo, donde se ha logrado una distensión importante durante los últimos meses. Es lamentable este hecho, independientemente de que haya cese de fuego o no cese de fuego, estas acciones son inútiles porque tratar de mostrar una capacidad de fuerza es inútil. Nosotros como país ya sabemos de qué somos capaces o no en términos militares, y lo que se está tratando fundamentalmente aquí es no solamente desescalar la fuerza, sino también y fundamentalmente que demos un paso cierto hacia la construcción de la paz. Y si el ELN se argumenta, se afirma como un sujeto político en armas, lo fundamental sería que empiece a hacer política. Y la política significa aplicación del DIH, y la política significa escuchar al pueblo colombiano que está hastiado de la violencia. Bueno, el presidente ha convocado a la delegación de paz del gobierno que está con el ELN. ¿Hay posibilidades de que se rompa la mesa o por ahora no hay posibilidades? Romper es una especulación, es un verbo muy negativo. Tenemos que guardar la esperanza, y la esperanza significa seguramente hacer correctivos. Y eso es lo que vamos a discutir y dialogar con toda la delegación.
Una última pregunta sobre aquí el espacio territorial del Mariana Páez. Ya han dicho las mujeres que pues han anunciado prácticamente que definitivamente se van porque no hay garantías para la vida y que esperan que pues de pronto el gobierno hoy sí anuncie que va a tener proyectos para sobre todo la propiedad de la tierra. Desde el primer momento anunciamos que el gobierno brindaba todas las garantías para su permanencia en el territorio. Respetamos la decisión que quieran adoptar, pero el gobierno desde el comienzo asumió un compromiso con hechos y políticas muy concretas para que no ocurra esa decisión. Si la toman, la lamentamos profundamente, pero este no es un gobierno que propicie los retornos, es un gobierno que se diferencia del anterior, es porque pretende garantizar los derechos de la población y mucho más cuando se habla de unos firmantes de paz, porque los firmantes de la paz son, como lo dijimos desde el primer comunicado, el sujeto que da las bases para la construcción de la paz en Colombia. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. El presidente Gustavo Petro estará llegando aquí a este espacio territorial de capacitación y reincorporación hacia la 1 p.m, justamente para escuchar las voces de los firmantes de paz y pues para ofrecer las garantías por parte del gobierno para que no se desplacen de este lugar donde hace 6 años se entregó el 60% de las armas de las FARC. Esa es toda la información desde Mesetas. William Parra, en Noticentro 1 CMI. Gracias, William. 16 ex jefes paramilitares le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que piden hacer una audiencia pública sobre el papel del paramilitarismo en el país. César Melo, buenas tardes. ¿Qué más dicen los desmovilizados? Hola, muy buenas tardes. Pues es una carta firmada por 16 ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, entre ellos Salvatore Mancuso y alias Don Berna, entre otros ex jefes de los paramilitares. En la misiva le piden al presidente Gustavo Petro que los incluya en el diálogo de la paz total. Ellos aseguran que quieren una audiencia pública para contar la verdad sobre lo que pasó con el paramilitarismo en el conflicto armado. Si bien ellos se acogieron al proceso de justicia y paz, piden ser nuevamente escuchados para contar su versión sobre el conflicto armado. En la misiva también le refieren al presidente Gustavo Petro que desde su desmovilización han sido asesinados 5.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa es toda la información desde el occidente de Bogotá. César Melo, Noticentro 1 CMI. Gracias, César. El ejército denunció que el ELN minó la única vía de acceso en un espacio de capacitación y reincorporación para desmovilizados en Remedios, Antioquia. Hernán Muñoz con los detalles. Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Ese campo minado explotó en las últimas horas y hace pocos minutos se acaba de pronunciar el gobernador Aníbal Gaviria. Rechazó esta situación y dijo que esto es una clara violación al derecho internacional humanitario. También se ha pronunciado el ejército. Esta es la única vía de acceso hacia esta zona. Este es el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Remedios, Antioquia. Según el ejército, el Frente José Antonio Galán del ELN minó la única vía de acceso a esta zona en la que permanecen decenas de desmovilizados. Quienes en las últimas horas colocan un área minada en la vía que viene del corregimiento de Carrizal del municipio de Remedios hacia el espacio territorial donde se encuentran los firmantes de paz. En las últimas horas se reportó una explosión en este punto minado. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas, pero advirtieron que pudo ocurrir una tragedia. Que esta es la única vía de acceso y a estos terroristas no les importó quién cayera en esta área minada. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, rechazó la instalación de explosivos en esta zona de Antioquia y volvió a cuestionar la paz total. Rechazo también a la acción en Remedios. Gracias a Dios no costó la vida ni quedó herido ningún miembro de la fuerza pública y del ejército, pero las condiciones de esa explosión podían haber tenido unos efectos también devastadores. Y confirmó que las operaciones no se detienen en esta zona.
Cambiamos de tema porque las lluvias no cesan en el departamento de Antioquia. En las últimas horas se reportó un fuerte aguacero en el sur del Valle de Aburrá, específicamente en el municipio de Itagüí, en el barrio El Tablazo. Varias viviendas terminaron inundadas y una institución educativa que ha reportado varias dificultades en su construcción y donde también ingresó el agua. Denuncia que se ha hecho durante 3 años y que según los habitantes la administración no les ha prestado atención. También le hacen reclamos al contratista y en este momento se está haciendo un censo en la zona para evaluar el tipo de daño de los que fueron objetos de estas viviendas en medio del aguacero. Primero en Bello y ahora en el sur del Valle de Aburrá. Me despido desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Gracias, Hernán. Al regresar a Noticentro 1 CMI, Rappi responde al presidente Petro y pide reunión por reforma laboral. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un acompañamiento a periodistas objeto de amenazas en Barranquilla anunció la Policía Metropolitana en la capital del Atlántico ante intimidaciones de bandas criminales. Jorge Castro con la información. Buenas tardes. Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. Hay preocupación entre gremios y organizaciones periodísticas por estas intimidaciones que se han conocido en las últimas horas en medio de esta escalada de violencia que vive la ciudad de Barranquilla desde el comienzo de este 2023. El Heraldo y zonacero.com son los medios de comunicación amenazados. Al primero llegaron hombres a nombre de Digno Palomino, jefe de la banda criminal Los Costeños, y al segundo, las intimidaciones se dieron por redes sociales. Los dos medios habían sido mencionados por alias El Negro Over, exigiendo ser entrevistados. Los casos fueron puestos en conocimiento de la policía y la fiscalía. Aquí tenemos una persona identificada. Esta persona dará a conocer ante las autoridades competentes y a quien le parezca sus apreciaciones ante los hechos donde en horas de la mañana llega a este sitio a realizar una actividad. Esta persona venía acompañada de otras donde al parecer se dice que están armadas, eso no lo hemos podido verificar. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, pidió a las autoridades investigar las amenazas a los medios de comunicación. Nadie tiene el derecho de exigir la publicación de una investigación o de una entrevista, mucho menos alguien que lo hace utilizando la intimidación y la fuerza. Menos puede hacerlo alguien quien está privado de la libertad. Por su parte, la FLIP, en un comunicado de prensa, hizo un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección para que active el trámite de emergencia y se coordine con la Policía Nacional para que activen de manera inmediata medidas de protección a los comunicadores. Rechazamos de manera contundente las amenazas de las que han sido víctimas los y las periodistas del Heraldo y de Zona Cero en la ciudad de Barranquilla. En las últimas horas, hombres armados entraron a la redacción del Heraldo exigiendo que se publicara una entrevista a un líder de una banda criminal. Por otro lado, en las redes sociales de Zona Cero les han llegado mensajes amenazándolos de muerte. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y el CTI están realizando los actos urgentes para determinar lo que ha sucedido. Por su parte, la Procuraduría condenó este tipo de amenazas y solicitó que se aceleren las investigaciones para el esclarecimiento de estos hechos. Los gremios de periodistas, mientras tanto, aquí en la ciudad de Barranquilla también han pedido a las autoridades que este acompañamiento que se ha anunciado sea de carácter permanente. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Gracias, Jorge. La empresa Rappi respondió hoy a las críticas del presidente Petro y propuso un encuentro para dar a conocer sus observaciones sobre la reforma laboral. ¿Por qué salen los trabajadores de Rappi en minoría, no la mayoría, a marchar contra la reforma laboral? Porque seguro el patrón les dijo, si no marchan, aquí voy a sacar una lista y mañana se me van. ¿Por qué los rapitenderos están en contra de la reforma laboral del gobierno Petro, que les garantiza un contrato formal y todas las garantías de ley? Nos quieren poner a ganar un sueldo mínimo.
¿verdad? Y no estamos de acuerdo con ganar sueldo mínimo. Trabajamos independientes, las horas que nos dé la gana. Y señor Petro, no ponga esto como Venezuela, ¿oyó? No al contrato laboral, no al contrato forzoso, o sea, somos independientes, hay personas que trabajan 1 hora o 2 horas, tienen varios trabajos, entonces esto les afecta. Contrario a lo que piensa el presidente, los domiciliarios no quieren un contrato laboral, porque dicen perderán la independencia. Yo estudio y aquí manejo el tiempo, vengo 4 o 5 horas, trabajo un rato y en una empresa no me van a dar esa libertad. Aseguran que la formalización dejaría sin empleo a 140.000 personas, pues es imposible sostener una nómina como la que hoy tiene Rappi. Eso no le sirve a Rappi. ¿Cómo Rappi va a darle salud a más de 150.000 personas? Un domiciliario se gana al día en promedio 70.000 pesos, es decir, al mes alrededor de 2 millones de pesos, por lo que la contratación forzada por un mínimo no le sería conveniente. No nos conviene. Así como estamos bien, pero que nos suban las tarifas. A través de Twitter, Rappi le pidió al presidente Gustavo Petro una mesa de trabajo para discutir la reforma. Compartimos su propósito de mejorar las condiciones de los trabajadores. Queremos contarle nuestras propuestas para que la reforma laboral reconozca al trabajador digital y garantice su protección social. Permítanos comentárselas y construir juntos. Desde el Congreso de la República, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le hizo una dura advertencia al CEO de Rappi. ¿Qué dijo? Lina Sandoval, buenas tardes. Buenas tardes, Bianca y televidentes. Precisamente después de las manifestaciones del día de ayer, la ministra de Trabajo lanzó una dura advertencia al CEO de Rappi y lo que dijo es que lo invita a que se mantengan las mesas técnicas y en el diálogo, o si no, se levanta la mesa y se van a las calles. Yo quiero decirles que con la violencia no van a cambiar el país. Lo que necesitamos es que hayan diálogos responsables. Y llamo al CEO de Rappi para que efectivamente una mesa técnica que tiene con el ministerio, o acabamos esa mesa técnica y nos vamos como él quiere en las calles. Pero yo sí quiero decirle que una empresa que tiene un capital de más de 1.000 millones de dólares, me parece injusto que no tenga cómo darle garantías a sus trabajadores y trabajadoras. Y como son independientes, pues yo lo que voy a hacer simplemente es ir a corroborar que son independientes. En Colombia todo trabajador independiente tiene que llenar un PILA y quien lo contrata tiene que dar la cuenta del PILA. Pues vamos a ver si es verdad que eso se está cumpliendo en el país, y si esto se está cumpliendo, créanme que nosotros procederemos como debe ser en términos generales. Las declaraciones de la ministra de Trabajo se dieron precisamente en la Comisión Séptima, a donde vino a reunirse con algunos congresistas de esta comisión en la Cámara de Representantes para revisar puntos sobre la reforma laboral. Sin embargo, no llegaron algunos de los congresistas y el encuentro no pudo llevarse a cabo. Desde el Legislativo, Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Lina. Por medio de redes sociales se presentaron graves denuncias de parte de estudiantes y ex estudiantes del Colegio Betlemitas de Bogotá, en las que acusan a profesores de acoso y abuso sexual. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Cuáles son las denuncias? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Alrededor de 30 denuncias se conocieron de parte de estudiantes y exestudiantes del reconocido colegio de la localidad de Chapinero, Betlemitas, en donde las estudiantes desde hace más de 10 años, promociones de hace más de 10 años, denuncian que han sido acusadas, incluso abusadas, de parte de profesores y autoridades en esta institución. Un nuevo escándalo sacude al Colegio Betlemitas, pues por medio de redes sociales varias estudiantes y ex estudiantes de la institución han denunciado que profesores las habrían acosado y abusado sexualmente, incluso desde la promoción 2004. El comentario fue que sacáramos la calculadora y que usáramos la calculadora, y dijo, échele dedo hasta que le salga sangre, así como a mí me gusta. Ese fue el comentario. Yo me quejé con la coordinadora y la respuesta fue como, eso no pasó nada, bueno, minimizando el problema como siempre. Desde ese momento me empezó a decir que me amaba, me calificaba y me ponía corazones, así, o sea, entramos como en una dinámica súper extraña. También me molestaba al frente de otros profesores y no le decían nada, me gritaba entre pasillos, se metía a clases de profesores que eran amigos de él y me decía que me amaba y me decía comentarios de ese tipo. En el colegio nunca se nos educó con respecto a educación sexual, que nos dijera o nos diera indicios a las niñas de que lo que habíamos sufrido era acoso. Nunca se facilitó canales para denunciar ese acoso. Antes se sentía como una persecución
y una criminalización hacia esas prácticas por parte de las directivas a las mujeres. Entonces, si algo de este tipo pasaba, a la que se ridiculizaba eran las niñas, y lo viví en carne propia. Vi a muchas de mis compañeras ser ridiculizadas por faltas de mis compañeros hombres. Noticentro 1 CMI trató de comunicarse con la hermana rectora y la coordinadora de la institución, sin embargo no tuvo respuesta. Su llamada está siendo transferida al buzón de mensajes. Asimismo, desde la Secretaría de Educación se presentó un comunicado en el que rechazan este tipo de acciones, en las que las directivas de la institución no han tomado cartas en el asunto. Sin embargo, varias estudiantes siguen inconformes con la situación y se reunirán a la 1 p.m. en la institución como manera de protesta. Cambiamos de tema porque seguimos acompañando la marcha y el paro de maestros que desde ayer y hasta hoy a la medianoche está en la capital del país, pues según ellos se han incumplido el pliego de peticiones que le habían radicado a la alcaldesa Claudia López y a la secretaria de Educación Edna Bonilla en 2020 y que en este momento vuelven y radican. Continúa el paro de maestros en la capital del país, en donde buscan dar a conocer un nuevo pliego de peticiones que se radicará a la alcaldesa Claudia López para adelantar el proceso de negociación de las solicitudes que hacen los maestros. Lo claro es que en Bogotá tenemos un paro de 48 horas que finaliza a la medianoche del día de hoy y esperamos que la señora alcaldesa y que la señora secretaria de Educación atiendan a las comunidades educativas en todas sus enormes necesidades que hasta el momento han sido desconocidas. Los maestros piden que no vulneren sus derechos ni los de sus estudiantes. La Secretaría de Educación, la alcaldesa de Bogotá ha incumplido a nuestro sindicato, la ADE, con los acuerdos del pliego de petición firmado inclusive hace 2 años. Hoy marchamos por una alimentación digna para nuestros estudiantes, una infraestructura en nuestros colegios y también para que nombren a los maestros provisionales para cubrir las horas que faltan en los colegios. La solicitud que más se repite es que la alcaldesa Claudia López y la secretaria de Educación Edna Bonilla escuchen sus peticiones. Los colegios ahorita están mal dotados, tenemos sobrecarga laboral, tenemos niños de inclusión en salones regulares, no tenemos profesores especializados para esas áreas. Más de 1,5 millones de estudiantes de 386 colegios públicos del distrito se ven afectados por este cese de actividades. Con esta información me despido desde la calle 26 en el occidente de Bogotá. Rusia habría dejado de compartir información sobre sus fuerzas nucleares con Estados Unidos, incluidos avisos sobre ensayos de misiles. Esto después de que Moscú abandonó el último pacto de armas atómicas que mantenía con Washington y anunciara el despliegue del arsenal en Bielorrusia. El presidente ruso Vladimir Putin suspendió el mes pasado el tratado Nuevo START, alegando que el Kremlin no puede aceptar inspecciones estadounidenses en sus centros nucleares, como indica el acuerdo, en un momento en el que Washington y sus aliados de la OTAN han declarado abiertamente que su objetivo es la derrota de Rusia en Ucrania. Y aunque Moscú recalcó que no se retiraba del acuerdo por completo y seguiría cumpliendo el límite de armas nucleares e informando a Washington sobre lanzamientos de prueba de sus misiles balísticos, esto no parece cumplirse en la práctica. Al menos así lo dejó conocer un alto funcionario de la Cancillería rusa, que advirtió que el Kremlin ha detenido todas las comunicaciones con Washington y ha dejado de compartir información sobre sus fuerzas nucleares, lo que incluye avisos sobre ensayos de misiles. Mientras tanto, el ejército ruso realiza maniobras de sus fuerzas de misiles estratégicos y desplegó lanzadores móviles en Siberia en una demostración de la enorme capacidad nuclear del país mientras continúan los combates en Ucrania. El jefe de la Agencia Nuclear de la ONU, Rafael Grossi, visitó la central nuclear de Zaporilla y anunció que se debe evitar una catástrofe. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, visitó la central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por las fuerzas rusas, y dijo que estaba trabajando en un plan para garantizar la seguridad de la planta más grande de Europa. Durante su visita, Grossi también manifestó que tienen que evitar una catástrofe y que está tratando de preparar y proponer medidas realistas.
La visita del jefe de la Agencia Nuclear de la ONU coincide con los persistentes temores por la seguridad de la central, que ha sufrido frecuentemente bombardeos desde el inicio de la invasión rusa. La planta requiere un suministro confiable de electricidad para garantizar la seguridad nuclear, pero ha sufrido apagones repetidos durante la guerra, generando alarma en el organismo y la comunidad internacional. El Papa Francisco fue hospitalizado. El sumo pontífice de 86 años fue internado este miércoles en el Hospital Gemelli de Roma para ser sometido a un control médico programado. El Vaticano no mencionó cuánto tiempo estará ingresado Francisco y si es debido a la operación en el colon a la que se sometió en julio de 2021. El rey Carlos III llegó a Alemania para su primera visita al extranjero como monarca, después de que se pospusiera la primera parte del viaje a Francia. La icónica puerta de Brandenburgo de Berlín se cerró a los visitantes este miércoles con una fuerte presencia policial antes de la primera visita del rey Carlos como monarca reinante del Reino Unido. Carlos III y la reina consorte Camila arribaron a Berlín esta mañana recibidos por el ejército alemán. Fueron saludados con armas y un sobrevuelo de aviones de combate. La llegada fue celebrada por el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier en un discurso de bienvenida en el palacio como el inicio de un nuevo capítulo entre ambos países. El monarca y su esposa estarán en una visita de estado de 3 días. Se reunirán con el presidente, el canciller Olaf Scholz. Además, mantendrán encuentros con representantes de una unidad militar germano-británica. En un principio estaba previsto que la pareja real visitara Francia antes de Alemania, pero este viaje tuvo que cancelarse debido a las manifestaciones contra una impopular reforma de las pensiones que sacuden el país. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tendrá que testificar frente a un tribunal por las investigaciones que son adelantadas en contra de Donald Trump acerca del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. El fallo dice que Pence no debe responder preguntas acerca de sus acciones del 6 de enero de 2021, sino que tendrá que testificar sobre cualquier posible acto ilegal que haya podido cometer Trump durante ese día. Los equipos legales del expresidente y el ex vicepresidente trataron de impedir que ocurriera, pero no lo lograron. La Fiscalía de Perú investiga a la presidenta Dina Boluarte y al expresidente Pedro Castillo por lavado de activos y hechos presuntamente ilícitos durante la última campaña electoral. La Fiscalía peruana confirmó que la presidenta del país, Dina Boluarte, será investigada junto al exmandatario Pedro Castillo y el empresario Henry Chumabukuro, quienes fueron incluidos en una investigación fiscal por los supuestos aportes ilícitos durante la campaña electoral del partido político Perú Libre en las elecciones generales del 2021. De acuerdo a una disposición fiscal, se sospecha que Boluarte realizó una serie de operaciones sospechosas para recaudar dinero de procedencia ilícita y financiar de forma indebida su campaña política con Perú Libre, en la que Castillo iba como aspirante a presidente de la República. Boluarte, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado, tras ser destituido por su fallido autogolpe, rechazó las acusaciones en su contra y reiteró que es una oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad. Hasta aquí Noticentro 1 CMI, a continuación Caso Cerrado y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.